Bueno, hola a todos y a todas. En esta clase les vamos a presentar la unidad 2 de esta propuesta del curso, la cual titulamos Dime para qué y te diré con qué herramienta. En esta unidad les vamos a proponer empezar a acercarnos a herramientas digitales, pero sobre todo a partir de cómo repensar las secuencias didácticas, teniendo en cuenta la modalidad sincrónica y asincrónica, y sobre todo la articulación entre estas modalidades. Como sabemos, hablamos de encuentros asincrónicos, ¿sí? Cuando obviamente utilizamos y pensamos herramientas o recursos que incorporamos a nuestras clases, pero que no son en un tiempo compartido con nuestros estudiantes, ¿no? En donde es necesario conectar, no es necesario que nos conectemos simultáneamente con ellos. Ahí podemos pensar distintas herramientas para poder pensar en esta modalidad de encuentro. También la otra modalidad, obviamente, es la sincrónica, que es cuando nos encontramos con estudiantes en un encuentro simultáneo, podemos realizar actividades y utilizar estrategias en línea. El desafío para nosotras es pensar en el complemento de estas dos modalidades, y ese complemento poder pensarlo a través del análisis de las herramientas digitales que seleccionamos a la hora de diseñar nuestras propuestas. Entonces, Sí, perdón, Fiore, entre esos grandes desafíos, digamos, en poder articular la modalidad sincrónica con la sincrónica, tiene que ver con poder pensar el camino virtual que le vamos a proponer a nuestros estudiantes. Es decir, qué actividades vamos a proponer en los encuentros sincrónicos y cómo esas actividades se conectan también con los momentos en los que ellos interactúan con otras herramientas o con otros recursos en momentos que no estamos todos en línea. Sí, por eso un poco el desafío es ese, ¿no? Es poder pensar de manera articulada y también para poder sacar mayor provecho a que cuando nos encontramos en los sincrónicos podamos retomar todo lo que ellos estuvieron interactuando en forma más autónoma. bien. Dentro de esta diapositiva van a encontrar em, en la anterior, van a encontrar un recurso de autoevaluación de los encuentros sincrónicos, en donde esta es un recurso complementario a esta clase, en donde los y las invitamos a analizar o a preguntarse algunas situaciones que tienen que ver con cómo pensar el encuentro sincrónico. Eh, Luego vamos a detallar algunas cuestiones más relacionadas a la articulación, digamos, con lo asincrónico. Bien, en relación a la articulación entre estas, digamos, modalidades, también les proponemos pensar siempre la planificación. Desde la propuesta en general, ¿sí? Siempre pensar esa propuesta, propósitos, objetivos y estrategias, nos va a permitir también pensar en secuencias didácticas, ya sean virtuales o no, y seleccionar de mejor manera o diseñar una herramienta digital indicada para esas propuestas. Siempre tener y anticipar el recorrido de nuestra propuesta permite a los estudiantes, obviamente, tener un mejor recorrido por la misma y también ajustar esa selección, ese diseño que hagamos de la herramienta a la modalidad de la clase, a los y las destinatarios, a los propósitos que tengamos y sobre todo pensar, ¿no?, en la estrategia que queremos desarrollar en esta propuesta, ¿no?, que es lo que nos va a permitir seleccionar la herramienta más adecuada. En este sentido, nosotras en esta clase en particular proponemos que anticipar, ¿no?, esas estrategias permita seleccionar la herramienta de un modo mucho más adecuado, en la medida que nos va a permitir ahí, y acá ya me adelanto un poco a lo que vamos a seguir desarrollando, analizar las potencialidades y también digamos, las debilidades que tiene una herramienta para esta propuesta, ¿no?
Entonces ahí, cuando nos encontramos en el momento de seleccionar o diseñar las herramientas digitales, el aspecto clave también va a ser pensar bajo qué modalidad de encuentro vamos a utilizar esa herramienta. Como bien decíamos, puede ser sincrónicas o asincrónicas, pero la modalidad, además de delimitar la interacción con esa herramienta, también puede permitir articular, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos la selección de esa herramienta y cómo articulamos las modalidades? Es nuestro desafío pensar. Eh, Podemos pensar que hay herramientas un poco más ajustadas a los encuentros asincrónicos, que tienen que ver con quizá, aquí mencionamos algunas, que tienen que ver con algunas que encontramos dentro del entorno Moodle, por ejemplo, pero también herramientas que encontramos por fuera de los entornos virtuales, que pueden ser archivos, pueden ser sitios, pueden ser videos también y audios que están por fuera de ese entorno, pero también podemos encontrar herramientas como los foros de debate, ¿sí? Que están dentro de Moodle, o también podemos pensar en herramientas colaborativas que tienen que ver con murales. Ustedes también mencionaban en los primeros esbozos de los foros de la clase 1, ¿no? Las pizarras colaborativas, Padlet, ¿no? Que también estas herramientas que se piensan bajo la modalidad asincrónica, podemos rescatarlas para poder trabajarlas dentro de la modalidad sincrónica, para poder retomarlas en esa sincronía, revisarlas, reflexionar sobre esa herramienta o también interactuar sobre otras herramientas que es posible hacerlo, ¿no? Hay pizarras que pueden interactuar en vivo, hay cuestionarios o encuestas que pueden desarrollarse en vivo y permiten la interacción entre estudiantes y también entre docentes y estudiantes, ¿no? Sí, acá es importante tener en cuenta, digamos, el título de esta clase, ¿no? Como pensar primero el para qué de la estrategia que queremos desarrollar y cómo voy a seguir luego de desarrollar esa propuesta, ¿no? Ese momento de mi secuencia, y para poder ir eligiendo mejor las herramientas. En función de ese objetivo, ¿no? De ese para qué, yo voy a poder ir viendo posibilidades o opciones. En ese sentido es que dentro de esta diapositiva van a encontrar algunas sugerencias, ¿sí? Y dentro de la clase, de la unidad 2 van a encontrar un cuadro que armamos eh, también a modo de posibilidades, no está nada totalmente definido, sino que son posibilidades de, por ejemplo, ante una exposición poder trabajar, o a una explicación, poder trabajar mediante un video, o lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Compartir pantalla de una presentación e ir explicando qué quisimos transmitir con estas ideas. Eh, o también poder armar, no sé, solo un audio, podría ser sin una presentación. Bueno, hay distintas maneras de armar eso, siempre atendiendo, digamos, a que mi objetivo es exponer, explicar, eh, y luego digamos, a continuar mi secuencia con otra actividad que quizás tenga otro soporte digital, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos resulta sumamente importante volver a hacer hincapié en que lo central o el criterio que nos va a definir qué herramienta seleccionar va a tener que ver eh, con qué quiero lograr, o sea, qué quiero hacer, para qué, ¿sí? Para luego después ir pensando cómo lo llevo adelante, ¿sí? Por eso vamos siguiendo como esta línea. Ahí van a encontrar algunas sugerencias, algunos ejemplos, y en el cuadro van a encontrar un poco más clasificados como qué estrategia, con qué posibilidades de herramientas se encuentran, y también con los tutoriales de cada una de ellas, porque, bueno, son un montón. Sí, son un montón porque también pensamos en, bueno, que aquí no solo seleccionamos herramientas, sino también, digamos, hay posibilidades de diseñar una herramienta. Si bien hay prediseño de herramientas digitales, tenemos que pensar en la importancia de pensar cuáles son las potencialidades y las limitaciones de esa herramienta. Quizá en ese cuadro ya puedan empezar a visualizar algunas de ellas, además de cuando después empiecen a interactuar con las herramientas. Entonces, para comenzar y también siguiendo un poco la línea del texto que les damos ahí para acompañar esta clase de Esnaola y Martí,
nos hacemos estas preguntas que tienen que ver con el diseño y la selección de herramientas digitales, ¿no? ¿Qué vamos a usar? ¿A quiénes van dirigidos? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cuándo y dónde vamos a utilizar eso? Que tiene que ver un poco también con esto de la sincronía y la asincronía, el por qué y para qué. ¿Y qué se necesita conocer para usarlo? También es importantísimo pensar en que tenemos que interactuar nosotros mismos con esa herramienta previamente a poder utilizarla. Y además, una cuestión que también ya empezamos a trabajar en la clase 1, pensar en la diversidad de lenguajes que pueden incluirse a partir de una herramienta digital. Y acá hablamos de algo que ya estuvimos debatiendo en los foros, que tiene que ver con la imagen, el audio, los videos, la animación, y también pensar en este tipo de lenguajes atendiendo a los y las destinatarios y destinatarias de nuestras propuestas y a las posibilidades que tengan estos y estas estudiantes de interactuar con esa herramienta, ¿no? Pensar en esas potencialidades y limitaciones que son los lenguajes a la hora de seleccionar herramientas es una, digamos, de las cuestiones primordiales y uno de los criterios más importantes también a la hora de seleccionarlas y de diseñarlas. Sí, por ejemplo, una cuestión clave quizás a tener en cuenta en esto es decir, bueno, si vengo trabajando mucho sobre material audiovisual, tratar de combinar con otro tipo de materiales que tengan otro tipo de lenguajes, y también esto que decía Fiorella, de poder dimensionar, ¿no? Hacia quiénes está dirigido, bueno, en qué momento del proceso de aprendizaje se encuentran, no sé, pienso para los colegas de inicial, que quizás del trabajo con imágenes y quizás hasta con sonido sea mucho más presente que quizás en otros niveles, eh, digo, por el proceso de aprendizaje que están atravesando los estudiantes. Eh, Obviamente esto queda supeditado a la intencionalidad pedagógica que tenga cada propuesta, ¿sí? Sí, bueno, acá en más información van a encontrar la imagen del cuadro, sí, que hicimos acerca de estrategias, que también lo tienen subido al espacio de la clase 2. Sí, sobre eso también me gustaría mencionar que van a encontrar dos cuadros, uno que es una imagen, es un PDF que pueden hacer clic e ingresar a los links, pero no pueden editarlo, y van a encontrar otro que está subido en formato de Google Drive, en donde pueden ustedes agregar también estrategias y herramientas que quizás nosotras no conocemos o no nos dimos cuenta de sumar, para crear, digamos, de manera colaborativa, ampliar ese cuadro que ya está eh, en una especie de borrador, ¿no? Como iniciado. Claro, invitamos también a que puedan sumar herramientas que nosotras no hayamos incluido, que puedan también intervenir sobre algún tutorial que no esté, ¿sí? Pensemos en una herramienta ahí colaborativa para empezar a diseñar algo que también nos va a servir para el final del curso. Bien. Bien, en esta clave también queríamos sumar la importancia de contemplar los tiempos de las actividades dentro de nuestro plan. Y los tiempos, tanto acá mencionamos de las actividades asincrónicas, pero también de las sincrónicas. Digo, la exposición también a un encuentro en vivo y de lo sincrónico también pensando en la interacción con estos estudiantes, es muy importante pensar en la variable tiempo y sobre todo ahí pensando en el nivel educativo al que estamos destinados, ¿no? Hoy recién Caro hablaba del nivel Sí. inicial, la exposición de un encuentro sincrónico en el nivel inicial y la interacción con una herramienta con esos niños y niñas es distinta a la que podamos tener con estudiantes del secundario, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, en este caso, el criterio tiempo atiende como a distintas variables, ¿no? Tienen que tener en cuenta no solo el intercambio que van a tener con los estudiantes, es decir, la actividad en sí misma que van a proponer a realizar con los estudiantes, sino también el tiempo de diseño que van a tener si van a crear una herramienta, que eso también lleva un tiempo de elaboración y de creación, que lo consideren, porque quizás si se planifican para una semana tener muchas herramientas o recursos, también conlleva mucho tiempo de producción. Entonces, es importante ahí articular en el trabajo colaborativo con otros colegas que también podamos ir articulando, ¿no? En la semana, en el día a día,
para poder producir los recursos necesarios. También en lo que conlleva la actividad propiamente dicha, como decía Fiore, y también el poder después evaluar, ¿no?, esas producciones, o lo que sucedió en el encuentro sincrónico, también lleva otro tiempo de nuestro, ¿no?, desde el rol docente, de poder pensar, bueno, qué pasó con esa actividad y por dónde sigo, y ahí tomar una decisión sobre cómo sigue mi secuencia didáctica. Bien. Otra de las cuestiones que también venimos viendo es esto de poder articular entre distintas dinámicas, ¿sí? Por ejemplo, una misma herramienta puede ser utilizada con distintas o diferentes dinámicas. Por ejemplo, en el caso de un juego, pueden optar por compartir pantalla y jugar, y que sea la docente la que manipula, por ejemplo, el juego, y les va haciendo preguntas a todo el grupo en general, o bien puede ser que la dinámica sea separar en salas determinados grupos y a cada grupo darle un juego, y después ir pasando a ver qué pasó con ese juego en cada uno de los grupos, cómo lo fueron resolviendo, fueron interactuando. Entonces, o bien algo más individual, ¿sí? Va a cambiar muchísimo el tipo de interacción que se proponga, es decir, el tipo de dinámica que se proponga en función del objetivo que ustedes quieren lograr. Bien. En ese caso, la sugerencia es ir combinando, ¿sí?, algunas actividades grupales, algunas individuales, otras en parejas pueden ser también. Sí, y en ese sentido también pensar, digamos, la herramienta también atinada a ese tipo de dinámica, es otro criterio, digamos. Vamos sumando con cada una de estas cosas criterios para a la hora de seleccionar y diseñar también herramientas. Y acá, por último, digamos, otra cuestión que queríamos señalar y no dejar de lado era la evaluación, ¿no? Las formas de evaluar que también permiten combinar las dos modalidades, asincrónica y sincrónica, y pensar en herramientas digitales para ello, que hay un montón, y en más información aquí les ofrecemos algunas herramientas que no nos queríamos detener en este momento, pero hay, digamos, distintas herramientas para formular cuestionarios, exposición oral, para hacerlas en línea como un encuentro sincrónico, para hacerlas asincrónico, delimitando tiempos, ¿no? No sé, Caro, si de esto querías... Sí, en ese sentido, cada nivel va a poder identificar aquellas estrategias que sean pertinentes, digamos, a su práctica pedagógica, ¿sí? Por ejemplo, en jardín podemos jugar a contarle a otros qué estuvimos trabajando, o en qué, digo, que los chicos cuenten, ¿no?, qué estuvieron haciendo, y ahí ya estaríamos, proponer esa actividad con la finalidad de ir viendo con qué se quedaron, ¿no? No tanto de una mirada más sumativa, sino más bien de proceso. Sí. En primaria lo mismo, podemos proponer un juego que englobe, no sé, varias preguntas de todo lo trabajado en el trimestre, y como un juego, digo, con esto de lo lúdico, ¿no? Interactuar y ver qué cosas están más frescas, por así decirlo, o qué cosas quizás no quedaron tan claras. Bueno, como buscar estrategias que me permitan a mí tener información sobre el proceso de aprendizaje. Esa sería como la clave. Y ahí sí combinar también las dos modalidades, ¿no? Acá queríamos romper un poco con esta idea de que la evaluación es solamente el formato clásico en donde enviamos una prueba o le pregunto directamente oralmente una cosa y ya está. Queríamos también abrir el juego a que también se pueden pensar en estrategias articuladas en momentos asincrónicos y sincrónicos. Sí, y en este sentido, con todo lo que estuvimos viendo y quedándonos poquito tiempo, nos parece primordial resaltar el rol del docente a la hora de seleccionar, diseñar, crear, ¿no?, como autores de las herramientas digitales, a la hora también de explorar e investigar, ¿no?, material existente a partir de estos criterios que tenemos que empezar a formarnos, que tienen que ver con las intenciones, las características específicas del nivel educativo, ¿no?, los destinatarios y las destinatarias, y no limitar únicamente a la accesibilidad o no de la herramienta, sino también poder dar
digamos, la posibilidad de acceder a ella. Aquí, digamos, para nosotras es primordial seguir trabajando sobre nuestro rol docente y ponernos bajo, digamos, todos estos criterios también como autores, como investigadores, como, digamos, especialistas también